Si h de x igual f de g de x, significará h de x es una función compuesta, y también sabemos que f de 1 igual 5, f' de 2 igual 3, g de 1 igual 2, y g' de 1 igual 5, queremos encontrar h' de 1. Lo que significa que necesitamos encontrar el derivado de esta función compuesta, que requiere la regla de cadena. La idea básica de la regla de cadena es encontrar el derivado de una función compuesta. Necesitamos encontrar el derivado de la función exterior, y luego multiplicar por el derivado de la función interna. Entonces, si se nos da que h de x igual f de g de x, el primer paso es reconocer que la función interna igual g de x, y la función externa es f. ¿Qué significa que la prima de x, o la función derivada, es igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna, que sería primera de g de x? Este es el derivado de la función externa, x el derivado de la función interna, que sería una prima de x, así que ahora si queremos una prima de 1, sustituyemos 1 por x. Y luego determinar este valor de la función derivada. A partir de la función compuesta, aviso que g de 1 igual más 2. Tenemos f' de 2x g' de 1. Bien, f' de 2 igual más 3 y g' de 1 igual más 5. Tenemos más 3x más 5, tanto prime de 1 igual 15. Lo que sabemos sería la pendiente de la línea tangente en nuestra función compuesta cuando x igual más 1. Espero que encontraron esta explicación útil.